No tengo comida, no me dan trabajo, no me dan nada. Entonces tengo que salir corriendo como que soy un ladrón para poder ir a ganar unos 2, 3 centavitos con esta carreta. Pero me dan ganas de borrarme de esta desgracia de Guatemala. Así como lo oyen, ¿de qué me sirve andar con una carretilla muriéndome de hambre? El pasado lunes le dimos a conocer la situación de Juan Francisco Figueroa, un hombre de 71 años que se dedica a vender granizadas y se ha visto afectado por las restricciones en el país. Él aseguró a nuestras cámaras que a causa de su edad no consigue empleo, pero gracias al apoyo de los guatemaltecos, la historia de don Juan Francisco ha tomado un nuevo rumbo y esta noche demostraremos cómo. Que usted la ve, ya se quebró de miedo. Mira, así están las noticias esta noche. Muy importante todo lo que tenemos que contarle en esta hora completa de Noticiero Estelar de Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Empezamos. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Quiero decirles que al día de hoy se procesaron 427 pruebas. Presidente confirma 16 nuevos infectados por coronavirus. Cifra de contagios asciende a 196. Guatemaltecos retornados de Estados Unidos permanecen en cuarentena dentro del Aeropuerto Internacional Aurora. Confirman que un agente de seguridad dio positivo. Ministros de Finanzas, Economía y Desarrollo Social brindan detalles sobre los beneficiarios y mecanismos para acceder a la ayuda por la emergencia del COVID-19. En consecuencia, el gobierno tendrá que llegar hasta el límite de lo que permita que las personas eviten el contagio. En exclusiva, el vicepresidente Guillermo Castillo nos cuenta cómo enfrentará Guatemala la emergencia durante los próximos meses y cuándo todo podría normalizarse. Centroamérica ya sobrepasa los 5.000 casos de coronavirus, siendo Panamá el país de la región con más casos, superando los 3.500. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Presidente confirma 16 nuevos infectados por coronavirus. Cifra de contagios asciende a 196 casos y asegura que las medidas continuarán. Quiero decirles que al día de hoy se procesaron 427 pruebas, que nos arrojaron un total de 16 casos nuevos. De esos 16 casos nuevos, 13 son hombres y 3 son mujeres. Hemos considerado que vamos a tener un repunte, como lo hemos venido anunciando, en las próximas semanas. Si en este momento nosotros levantáramos las restricciones, el cálculo de daños colaterales serían 17.751 muertos y más de 300.000 casos en los próximos 12 meses. El Aeropuerto Internacional Aurora se convirtió en un centro de aislamiento para las personas que son deportadas desde los Estados Unidos y en donde se verifica si son casos positivos de COVID-19. El recibimiento que han tenido las autoridades de Guatemala con los connacionales deportados desde Estados Unidos ha sido reprochado por evidenciar condiciones inadecuadas en la contingencia por coronavirus. La cuarentena de deportados en el Aeropuerto Internacional La Aurora para detectar casos de contagios de coronavirus se desconocía y quedó expuesto el martes por la noche cuando en redes sociales se publicaron fotografías en las que se observaban a varias personas acostadas en colchonetas. La Procuraduría de los Derechos Humanos efectuó una evaluación de los salones en que se mantienen en confinamiento a los deportados y concluyeron en que había condiciones inadecuadas. La evaluación de los delegados de la PDH determinó que el distanciamiento dentro del área de aislamiento no es el adecuado. El presidente Alejandro Yamatei no aceptó esos señalamientos.
El día de ayer tuvimos que dejar en el aeropuerto a las personas que vinieron en vuelos deportados, porque por la hora en que vinieron, hacerles las pruebas del hisopado para que pudiéramos garantizar que no venía ninguno enfermo, nos obligó a tenerlos a dormir en la noche. ¿Y qué fue lo que pasó? Ataques por haberlos dejado en el aeropuerto. Y hubo quienes se rasgaron la vestidura ayer en la noche porque habíamos dejado a la gente en el aeropuerto. ¿Y dónde querían? ¿Tenerlos en el aeropuerto o en la calle? Mientras que las autoridades de Aeronáutica Civil aseguran que el confinamiento en el aeropuerto se aplica desde hace varias semanas. Esto lo hicimos desde un inicio por medio del Ministerio de Salud. Cuando empezó todo esto, se recordará, cada pasajero que salía se le monitoreaba, se le miraba temperatura, etcétera. Y eso fue el éxito. Se puede detectar desde el primer caso y posteriores desde el aeropuerto, directamente al hospital de Villanueva para hacerse las pruebas. La Conferencia Episcopal de Guatemala demandó que durante la pandemia del coronavirus se detengan las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos y México, entre los cuales han habido 5 compatriotas enfermos por COVID-19. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Y el área habilitada para que los guatemaltecos retornados permanezcan aislados dentro del Aeropuerto Internacional Aurora mientras esperan síntomas o resultados de las pruebas del COVID-19 fácilmente sobrepasa su capacidad. En el lugar existen colchonetas para 120 personas, pero solo el lunes ingresaron 182, de las cuales una dio positivo para coronavirus. Según el defensor de las personas migrantes, en el lugar existen trabajadores del aeropuerto en cuarentena, quienes no cuentan con equipo de protección completo para tener contacto con retornados que no se sabe si pueden venir infectados previo a las pruebas. Los únicos que tienen equipo de protección personal completo son los delegados del Ministerio de Salud, que se encuentran haciendo las evaluaciones. La forma en que se exponen a la posible presencia del virus o personas posiblemente contaminadas no cuentan con el suficiente equipo para obtener un resguardo, ¿verdad? Sabemos también de que hay personas, médicos que ya han sido puestos en aislamiento, ¿verdad? En cuarentena por el contacto que han tenido con personas contagiadas. Entonces es de pensar de que fácilmente personas que únicamente portan una mascarilla y sin mucho guantes puedan tener un contacto con alguien contagiado y estar en un riesgo latente de sufrir el contagio. Estados Unidos sigue deportando ciudadanos guatemaltecos. La exposición que ellos han tenido al COVID-19 es una preocupación, por supuesto, sanitaria, por lo que a partir de hoy serán trasladados a un albergue en zona 13, en donde se les hará a todos la prueba para detectar la enfermedad. Pero Felipe Garrán es quien nos cuenta todo esto en vivo desde ese lugar. Buenas noches, María Luisa. Como bien sabemos, una de las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno de Guatemala fue cerrar el espacio aéreo. Sin embargo, los vuelos con deportados desde los Estados Unidos siguen llegando al país, a la Fuerza Aérea Guatemalteca. El gobierno ha decidido cambiar la estrategia de recepción de estos deportados. En principio se mantenían durante por lo menos 24 horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora para luego ser despachados hacia sus lugares de origen. Sin embargo, la modalidad de ahora será traerlos justo a este recinto en el que nos encontramos. Este es el albergue deportivo Ramiro de León Carpio en la zona 13 de Guatemala, al otro lado de la calle del Domo Polideportivo. Y hoy han sido traídos en 4 grupos distintos los deportados guatemaltecos que se encontraban esperando en el aeropuerto La Aurora, en donde incluso hicieron noche. Sabemos por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil que son cerca de 180 los deportados que permanecieron la noche anterior en el aeropuerto, que ellos corresponden a los vuelos de deportados que vinieron el lunes y el martes. Sin embargo, esta tarde han sido traídos en 2 unidades de Transmetro y otros 2 microbuses de tipo turístico conducidos por personal del Cuerpo de Bomberos municipales. Desconocemos cuántos son los migrantes deportados que han sido traídos hasta acá, pero sí sabemos por la información que dio el presidente Alejandro Giammattei recientemente en la cadena nacional que este será el nuevo destino de aquellos guatemaltecos que sean deportados desde los Estados Unidos. El Ministerio de Desarrollo se encargará
de pasar 3 tiempos de comida a la gente que permanezca en este albergue. Quienes los trasladaron, como te dije antes, son miembros del Cuerpo de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala, todos ellos ataviados con el traje de protección, bata completa, guantes, mascarilla, lentes protectores e incluso pantalla facial. Esta es la información que tenemos hasta el momento desde el albergue Ramiro de León Carpio, el nuevo sitio de destino de los deportados guatemaltecos desde los Estados Unidos como prevención ante la propagación del COVID-19. Con imágenes de Byron García, yo vuelvo contigo al set, María Luisa. Gracias, Felipe, por ese reporte importante, saber qué pasa con los connacionales. Son hermanos que regresan a su país en este momento tan complicado. Y un día agitado se vivió hoy en Quetzaltenango, luego de que vecinos inconformes se aglomeraran, esto por la llegada de 2 buses con 80 migrantes. Raúl Juárez nos actualiza a esta hora de la noche cómo se encuentra la situación. Adelante. Muy buenas noches, compañeros en el estudio. Me encuentro desde el centro recreativo hacia Atanasio Tzul de la zona 11 de Quetzaltenango, donde pues ya ha regresado la calma luego de haberse vivido momentos difíciles, porque acá hay 80 migrantes, algo que los vecinos estuvieron inconformes con eso. También se rumoró que durante el toque de queda se habían fugado 2 de estos migrantes, algo que posteriormente las autoridades desmintieron. La población pidió al gobernador departamental, así como las autoridades de la PNC, que estos migrantes que estaban instalados acá fueran retirados de este lugar con el objetivo de tener miedo de estar contagiados por el COVID-19. Algo que al final de la noche las autoridades pues accedieron y pues han venido buses a este lugar para poder llevar a los lugares de orígenes a los 80 migrantes que estaban acá instalados. Así que este es mi reporte, ya ha regresado la calma a este lugar de la zona 11 de Quetzaltenango. Para Noticiero Guatevisión, Raúl Juárez. Gracias, Raúl, muchas gracias por ese reporte. Pues una buena noticia, ya por lo menos hay calma. El presidente Alejandro Yamatei se refirió a los sectores donde se ha buscado impedir que guatemaltecos deportados vuelvan a sus lugares de origen. Vamos a ver. Ahí les vamos a llevar la comida, les vamos a dar de dormir. No representan un riesgo para nadie. Y mañana en la mañana los camiones del ejército van a llegar a trasladarlos para acercarlos a sus comunidades. Ya van garantizados que no representan un riesgo para nadie. Pero tenemos que comprender que no es atacando a los que están retornando, no es haciendo que revelemos los datos para que vayan a quemar a la gente, como vamos a resolver el problema. Eso solo ocasiona más problemas. Al volver, reunión de ministros para hablar de estrategias económicas ante la pandemia del COVID-19. Regresamos con más. Más información, el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, aseguró que el bono familiar se entregará a principios de mayo. Están por publicar el reglamento para elaborar el listado de beneficiarios. Esto forma parte de los 10 programas de apoyo económico a guatemaltecos por la emergencia del coronavirus. Este es un programa que ejecutará el Ministerio de Desarrollo Social y llegará a 2 millones de hogares con un aporte mensual de hasta 1,000 quetzales por 3 meses, lo que representa 6,000 millones de quetzales que trasladará el Ejecutivo a las familias más necesitadas. Actualmente se está llevando a cabo el proceso legal para poder ejecutarlo. Tal y como lo dijo el presidente, su implementación arrancará en los primeros días del mes de mayo. Es importante aclarar que el programa Bono Familia es distinto al programa de apoyo al comercio popular, aunque ambos contemplen un apoyo de 1,000 quetzales.
Y diputados de la bancada Victoria presentaron una iniciativa de ley con la que se propone que se exonere por única vez el pago del impuesto de circulación a todos los propietarios de vehículos. Esto como una ayuda económica por la emergencia del coronavirus. La propuesta incluye que quienes ya hicieron efectivo el pago se pueda utilizar lo pagado como crédito fiscal para aplicarlo a cualquiera de los impuestos internos que recauda la SAT. Y el pasado martes, Donald Trump anunció que cortaría la contribución financiera a la Organización Mundial de la Salud, señalando que esta ocultó información al inicio de la pandemia en China. El director de la OMS lamentó la decisión y además aseguró que las acciones de la organización serán examinadas a su debido tiempo y pidió a los líderes mundiales no politizar la pandemia y enfocarse en cuidar a su gente. Y el estado de Nueva York registró un ligero descenso en el número diarios de víctimas por COVID-19. El gobernador Andrew Cuomo reportó que hubo 752 fallecimientos en las últimas 24 horas, elevando la cifra total a 11.586 decesos, aunque Cuomo resaltó que sería casi irrespetuoso ver el último balance como buenas noticias. Insistió en que los números muestran un aplanamiento de la curva de crecimiento. Por último, señaló que el sistema de salud se ha estabilizado de tal forma que ya están listos para prestar parte de sus respiradores a estados necesitados. Y la Secretaría de Salud de México reportó que las cifras por COVID-19 en el país han ascendido a 5.399 casos confirmados y 406 decesos. Por otra parte, se estima que hay un total de 10.792 pacientes con sospecha de coronavirus. La zona más afectada hasta el momento continúa siendo la Ciudad de México, con una cantidad de 1.556 casos positivos y 92 muertes. El gobierno afirma que la mayoría de decesos se debieron a que las víctimas tenían alguna enfermedad crónica o agravante. Y la región centroamericana ha sobrepasado los 5.000 casos de coronavirus, siendo Panamá el país más afectado, con más de 3.500 infectados y 95 víctimas. Costa Rica cuenta con más de 620 casos y 4 fallecidos. El Salvador con 159 casos y 6 fallecidos. En Honduras se reportan 31 fallecidos. En total, 57 personas han sido víctimas en Centroamérica a causa del coronavirus. Y luego de 34 días sin comparecer públicamente, en plena emergencia por el coronavirus, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció este miércoles. El mandatario realizó un mensaje en cadena nacional donde hizo un llamado a la solidaridad por la pandemia. Por su parte, la OMS dio a conocer su preocupación por la gestión frente al COVID-19 en Guatemala. Hasta hoy oficialmente se contabilizan 9 casos y un fallecido. La vida de Juan Francisco Figueroa, un hombre de 71 años que se dedica a vender granizadas y se viralizó en los últimos días, ha tomado un nuevo rumbo. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presenta las noticias nacionales. El lunes, el noticiero Guatevisión entrevistó a don Juan Francisco, un vendedor de granizadas de 71 años, que pese a su edad no podía quedarse en casa a guardar cuarentena por el coronavirus. Su historia se volvió viral y ahora hasta trabajo tiene, que le han dado en Aeronáutica Civil. Así como lo oyen, ¿de qué me sirve andar con una carretilla muriéndome de hambre? Yo lloré mi pobreza porque no tenía otro camino. Mire, la realidad que estaba tan desesperado que me dieron ganas hasta de matarme, porque no tenía otra opción. Me dio tanta tristeza verla y así. Entonces, eso fue todo lo que yo quise haber hecho. No es para mí, sino por ella que lo hice. Llevamos 45 años. Y yo les agradezco en el corazón que me trajeron esta silla para que esté ahí.
Entonces ella no sabía que en realidad tenía que un ángel. Este ángel se comunicaba con Dios y Dios me escuchó. Y ustedes son unos ángeles que Dios mandó. Lamentablemente yo me estaba muriendo, yo y la doña. Pero bendito sea Dios, les agradezco en el corazón lo que hicieron por mí, porque bendito sea Dios, ya me desarrollaron un trabajo que gracias a las comunicaciones de ustedes voy a empezar a trabajar, si Dios primero, allá en la aviación. Y usted me dijo, ahí tiene su trabajito, no se preocupe, me dijo, porque más adelante, Dios primero, usted aquí va a trabajar durante este señor gobierno. Les doy las gracias porque ustedes me tendieron la mano como guatemaltecos que somos y quedaron de traerme otro montón de comida para darle a aquella gente que verdaderamente tiene una gran necesidad, igual como la estaba pasando yo. Yo también tengo que ser igual, darle la mano a aquel que la necesita para que ver cómo ayudamos a este pueblo que no tiene pero ni siquiera dónde dormir, ni dónde comer. Todos buscan el solidario, vale un quetzal el desayuno. Más a mí me da lástima y quisiera que todos aquellos pobres lustradores, yo lustré zapatos, vendí prensa y me dediqué a la granizada, pero lamentablemente yo no sé si es hechura del alcalde de haber sacado a toda esta pobre gente que andan ambulantes vendiendo, ganándose una tortilla con sal. Y esto pues en realidad duele en el alma, en el corazón, y aunque sea de barrendero les debería dar. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Pues nos alegramos mucho por don Juan Francisco y ya ve usted, hay una cadena de generosidad. Él también quiere ayudar. Gracias, Guatemala. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Comnet, el Internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro, presentó las noticias nacionales. Estamos de regreso en Noticiero Guatevisión. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a dar la bienvenida a Pamela Valdés, que trae el pronóstico del clima. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto poderles acompañar. Esperamos que haya tenido un excelente miércoles. Continuamos con probabilidad de lluvia para esta noche en la mayor parte del territorio nacional y estas condiciones se mantienen para mañana. A través de esta gráfica del territorio nacional pueden observar que también tendremos probabilidad de tormentas eléctricas para la costa sur y el occidente, principalmente soleado para el Caribe y para los departamentos ubicados en el oriente. Las condiciones a continuación para los próximos días. En la ciudad capital se espera probabilidad de lluvia para el jueves con una temperatura máxima de 28 grados centígrados. Para el viernes y el sábado probabilidad de tormenta y las temperaturas máximas se registran entre los 27 a los 28 grados centígrados para el viernes y el sábado. Y por último les compartimos la salida del sol. Saldrá mañana a las 5:47 de la mañana y se ocultará a las 6:15 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela. Y el periodista Giovanni Contreras entrevistó al vicepresidente Guillermo Castillo, con quien conversó sobre los retos del gobierno en esta pandemia del COVID-19. Castillo reconoció que las próximas semanas podrían tener la mayor cantidad de personas contagiadas por el virus, aunque piensa que la cifra será menor a la que tienen países similares a Guatemala. Hablando ahora de esta crisis sanitaria, vicepresidente, desde que se implementan todas estas restricciones, ya llevamos varias semanas, ¿cómo evalúa los resultados? Miren, nosotros estamos de verdad muy complacidos de la forma en la que se ha ido manejando. Basta con ver qué está ocurriendo en otros países, que le estamos pidiendo a Dios de verdad que no nos alcance en esa magnitud. Creemos que las decisiones que se han tomado desde la presidencia
por el doctor Yamatei y con todos los equipos de trabajo, pues al día de hoy han sido de resultados positivos. Si bien es cierto, tenemos más de 150 casos de personas contagiadas, se ha hecho lo mejor posible para confinarlos, para aislarlos, para mantenerlos en cuarentena. Hasta el día de ayer, 5 muertos. Eso en realidad pues nos preocupa mucho, los fallecimientos que se han tenido, pero son de los casos que ya ha sido imposible poder resolver. En otros países, ustedes han visto, ya van más de 125,000 personas que mueren en el mundo, y eso nosotros creemos que con lo que se ha definido hasta el día de hoy, nos hemos adelantado. Ustedes han visto al presidente la preocupación que ha tenido por acondicionar hospitales, Parque de la Industria, Petén, en donde andaba hoy, Quetzaltenango, en el área de Zacapa, que también ya se está teniendo esa posibilidad de contar con la infraestructura. Nos estamos adelantando a algo que pueda venir. No podemos determinar realmente cuántos casos son, pero creemos que serán los menores, tomando en cuenta las decisiones que se han sabido llevar hasta el día de hoy para evitar contagios mayores. ¿Hasta dónde está dispuesto el gobierno a llegar en esta crisis, pero en el escenario actual? Miren, lo que más está preocupando a muchas personas son primero el encierro y luego que se ha detenido en parte la actividad económica, en parte. Ustedes habrán visto en otros países el toque de queda es de 24 horas. Creemos que como se ha manejado la situación, permite que algunas actividades económicas como las que ustedes ya conocen puedan funcionar. El tema agrícola, abastecimiento de mercados, farmacia, telefónica, servicio de agua, es decir, lo que realmente le permita a la población tener los servicios básicos. Lo que sí estamos claros es que este hoy no es un tema ni de regalías, ni de ganancias, ni de mucho menos más que de vida. En consecuencia, el gobierno tendrá que llegar hasta el límite de lo que permita que las personas eviten el contagio, que se pueda dar una situación mucho más complicada. Hasta entonces se podrá evaluar de qué forma se comienzan a flexibilizar ya las medidas que se han tenido para que podamos volver a la normalidad. Nosotros estamos convencidos de que eso vendrá ya en las próximas semanas, siempre y cuando se sigan adoptando medidas que tendrán que mantenerse por varios meses, como por ejemplo el uso de la mascarilla. El uso adecuado de la mascarilla, 2 personas que están hablando y guardando la distancia social respectiva, es muy complicado que se puedan contaminar, porque el virus, como ustedes saben, no es que ande en el ambiente, el virus cae. En consecuencia, usar mascarilla, lavarse las manos, usar gel y mantener la distancia social permitirá que no hayan contagios y que eso logre en consecuencia que volvamos un poco más a la normalidad. ¿Cuándo va a ser eso? Es parte de lo que se evalúa todos los días. El presidente ha estado sometiendo las decisiones y las instrucciones que los guatemaltecos debemos seguir cada semana, porque es el tiempo prudencial para no adelantarnos muchísimo a afectar algunas de las acciones que corresponden como vida ciudadana. ¿Se contempla algún escenario en donde habría que endurecer más todavía las restricciones? Yo quiero pensar que no. Yo creo, por la información que tenemos del Ministerio de Salud, que estas semanas que han pasado y la que viene, pues serán de algunos de los picos. De hecho, ya el presidente lo manifestó así. Mayo podría ser un mes con muchas más víctimas, probablemente, de contagio. Y eso es lo que nos permitiría, en consecuencia, ya tomar algunas de las decisiones de hasta dónde podemos prolongar las decisiones que se han sostenido. Pero reitero, lo que más nos preocupa en este momento es la salud de las personas y en eso nos tenemos que enfocar. ¿Cómo nos ve, por ejemplo, en los meses de junio, julio y agosto? Bueno, miren, muchos países ya están definiendo para esa época la apertura de sus actividades económicas y de la vida normal. Si nosotros seguimos con los resultados que hasta el día de hoy se han obtenido, con las decisiones de cerrar fronteras, de poner en cuarentena a las personas o de evitar los contagios que se pudieran dar, creemos que para esos meses nosotros podríamos estar ya teniendo pues mucha más tranquilidad no solo en la preocupación de los contagios, sino también en volver a la vida normal de las personas.
quisiéramos pensar que después del mes de junio ya mucho pues estará en las condiciones en las que todos queremos. Este es un gran país con gente formidable que lo que está esperando son oportunidades, pero hoy es la salud en particular y luego pues veremos qué viene con la recuperación económica y la vuelta a todas las acciones normales de los guatemaltecos. Vicepresidente, usted ha sido parte de la Cámara de Comercio. ¿Cómo cree que esta crisis está golpeando a los comerciantes? Bueno, miren, sin duda fuertemente. Muchos de los sectores que tienen que ver con turismo, con servicios, con transporte y con comercio pequeño son los que más se han visto afectados. Pero ¿más que los industriales? Hay mucha industria que está trabajando, toda la industria alimentaria. Acuérdense que los supermercados están abiertos y ellos tienen que recibir todo lo que es exportaciones, importaciones, están trabajando. Todo el agro prácticamente está trabajando. Las farmacias, los restaurantes que pueden dar servicio a domicilio están trabajando. Obviamente ha bajado mucho en función de cuando pues dan el servicio en mesas, pero ellos están comprendiendo que no podemos abrir en este momento de problemas de infección la vida normal, porque reitero, más allá de réditos y de ganancias, ese es un tema de salud. Superemos el problema de salud y veremos pues más adelante cómo podemos seguir apoyándolos para que la situación económica del país vuelva otra vez a su normalidad. Vicepresidente, tanto los programas de asistencia como las restricciones para evitar más contagios, todas estas medidas, ¿cómo se deciden? ¿Y quiénes la deciden? ¿Es el presidente con usted? ¿Quiénes son esos funcionarios que se juntan en una mesa y dicen vamos a decidir esto y esto? Bueno, miren, este es un país formidable con gente de primer nivel y tenemos un equipo de funcionarios que está haciendo su mejor esfuerzo. Ustedes pueden ver al señor ministro de Salud, al señor ministro de la Defensa, canciller, a todos los demás ministros involucrados en el quehacer de atención de este problema. El presidente, y siempre lo hemos dicho, tiene por fortuna y para dicha de este país, que es médico y cirujano y comprende perfectamente cuáles son las decisiones que se tienen que tomar para resolver este problema de la epidemia. Nosotros tenemos un comité de crisis que está integrado por varios ministros y por otros funcionarios que tienen que ver con esta situación. Estamos evaluando los problemas todos los días, pero nos estamos reuniendo cada 48 horas para ver los avances, qué está ocurriendo, y toda esta información es la que le ha servido al presidente Yamatei para que se tomen las decisiones de las medidas que deben adoptarse cada semana. En consecuencia, muchas de las decisiones las toma el presidente, pero obviamente con la asesoría de los equipos involucrados en la atención del problema que nos tiene en este momento pues muy amenazados. La penúltima pregunta, ¿lo peor ya pasó? ¿No ha pasado? ¿Cuándo esperamos lo peor? Todas las semanas que han venido atrás han servido para poder aislar lo más que se pueda el virus, para evitar contagios. Ya el presidente lo dijo, esperamos quizá en una o en la siguiente semana algún brote mayor, quizá en mayo podría darse algo también, pero están en los casos de encuarentenados, es decir, no son de las personas que andan muy por la calle sin saber si están o no contagiadas, sino son los que se tienen en cuarentena y de ahí poderlos tener pues ya bajo un control más estricto en la recuperación de su salud. Suena como que entonces no esperan muchos casos comunitarios. Comunitarios no, quisiéramos pensar que comunitarios no hay, por el momento solo el de Patzún nada más, así que nosotros queremos tener de verdad la certeza, la fe en Dios de que no se va a dar en esas cantidades de muchos lugares en donde haya tantas personas contaminadas. Estamos de verdad confiando en que las medidas adoptadas van a dar resultados positivos. Bueno, vicepresidente, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Gracias, Giovanni, muy a la orden y cualquier cosa, pues estamos acá para servirles. Ahí tienen las palabras del vicepresidente de la República. Y un grupo de emprendedores están desarrollando en Guatemala ventiladores artificiales que podrían equipar los hospitales provisionales y salvar cientos de vidas durante la emergencia del nuevo coronavirus. El esfuerzo es binacional entre Guatemala e Israel.
Científicos y un experto en la salud están desarrollando, con la ayuda de impresoras en 3D, prototipos de ventiladores que podrían ser vitales para enfrentar el COVID-19. Ellos forman parte del proyecto Ventilab IG, que busca responder a una de las principales necesidades médicas de la actualidad. Shai Salomón, originario de Israel, posee estudios en medicina. Llegó a Guatemala para ayudar a los afectados por la tragedia del volcán de fuego y ahora forma parte de esta iniciativa. Lo que nosotros estamos tratando de responder son a dos cosas. Uno, a la escasez de esos ventiladores avanzados, que sabemos que va a ser imposible tenerlos acá a la hora, que ojalá que no, pero que pegará y va a haber una propagación muy grande del virus en Guatemala y Centroamérica. Eso por un lado. Y por otro lado, poder traer esto lo antes posible a todas las instalaciones que los necesitan. Moisés Izquierdo es dueño de una robótica y recibió planos de un diseñador industrial de Israel para fabricar los prototipos que son livianos y portables para posibles emergencias. Se están desarrollando muchos hospitales temporales. También el hecho de poder transportar este equipo en una ambulancia, en un helicóptero, le da un valor agregado a este tipo de ventilador, puesto que el tema de que sea portable, de que tenga baterías incluidas, de que pueda funcionar conectado o desconectado a la corriente eléctrica. La próxima semana buscan tener un acercamiento con autoridades de salud para mostrar los prototipos de ventiladores que han recibido observaciones y respaldo de médicos en el país. Con imágenes de Fernando Cabrera para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y posiblemente a inicios de mayo, la Universidad de San Carlos de Guatemala comenzará a correr las pruebas para detectar el nuevo coronavirus, según explicó la directora de uno de los laboratorios que liderará el proyecto. Ya tienen el visto bueno del Laboratorio Nacional de Salud, pero ahora la Universidad de San Carlos necesita adquirir el equipo de protección para los expertos que correrán las pruebas para detectar el nuevo coronavirus. Según explicó Mayra Mota, la directora del Laboratorio de Referencia Regional de Sanidad Animal, LARSA, estarán recibiendo en promedio 4,000 pruebas para que con su equipo puedan obtener resultados y detectar casos de COVID-19. Ya se nos autorizó realizar las pruebas de diagnóstico. Actualmente estamos en la fase de toda la compra de los insumos. Realmente ustedes saben que a nivel mundial no hay escasez de todo esto. Sin embargo, ya se está logrando conseguir todo lo necesario. La USAC no tomará muestras, pero necesita el equipo de protección preciso para su personal, que asciende a cerca de 120,000 quetzales. Requerimos unas puntas para las micropipetas, requerimos microtubos, tubos de reacciones, tubos de centrífuga, requerimos agua pura para PCR, agua ultra pura, los trajes de protección como mascarillas, lentes de protección. Según Mota, las autoridades de la USAC cuentan con los fondos para la adquisición del equipo, pero ahora depende si existen unidades en el mercado. Con imágenes de Miriam Figueroa para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Y el sector de laboratorios, encargado de verificar los productos para la exportación, está trabajando con el 50% de su personal. Y las pérdidas que han tenido hasta el momento son de 50,000 millones de quetzales. El sector de laboratorios está conformado por laboratorios clínicos, textiles, de hidrocarburos, de alimentos, entre otros, quienes se dedican a realizar pruebas a todos los productos de exportación. Actualmente, solo el 50% de los laboratorios están operando, atendiendo las cadenas de producción autorizadas durante la crisis, por ejemplo, al sector de alimentos, agricultura y productos farmacéuticos. Ellos están operando con el mínimo de personal necesario para seguir brindando el servicio que garantice la inocuidad de los alimentos y medicamentos, calidad de materias primas y seguridad del personal que labora en las empresas. Estas empresas están trabajando actualmente con el 50% de su capacidad en promedio. Sí hay un grupo de empresas afectadas que brindan los servicios de cumplimiento con la regulación y normativas ambientales, por ejemplo, puesto que todas las gestiones ante el Ministerio de Ambiente están en suspenso por el momento. Son 5,000 empleos directos y alrededor de 25,000 indirectos los que genera este sector en el país. Y hasta el 40% se han perdido desde que inició la pandemia en Guatemala. La postura, sin embargo, del sector es evitar que los despidos del personal y buscar maneras de retenerlo, ya que en el sector consideramos que es nuestro mejor activo, ¿verdad? Es valioso, aunque no estamos operando al 100% de capacidad.
Se ha invertido mucho en ellos para llevar a un buen nivel de expertise, y uno de los principales motivos por el que nuestro sector está reconocido a nivel internacional por la competencia técnica. Si la situación continúa como hasta ahora, otros sectores disminuirían sus operaciones, lo que les genera pérdidas millonarias. Actualmente en el sector de alimentos tienen una pérdida de 20%, textiles 50% e hidrocarburos 40%. Esta situación del COVID obviamente ha venido a impactar y a generar pérdidas en el sector de un 50% en estos últimos 2 meses. Y esto representa más o menos entre un 45 a 50 mil millones de quetzales de ingresos. El sector de laboratorios, a pesar de que ya ha sufrido algunas pérdidas, podría finalizar el año estable. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María René Barrientos. Y la crisis sanitaria del coronavirus no tiene antecedentes y las empresas, lógicamente, no estaban preparadas para enfrentar la emergencia. Sin embargo, con la premisa de salvaguardar la vida, implementaron acciones para contener la expansión del virus, como lo hizo la empresa Uniformes de Guatemala. Con 5 costureras y 5 máquinas arrancó operaciones la empresa Uniformes de Guatemala en una colonia de la zona 4 de Mixco. Desde hace 28 años se dedica a la fabricación de todo tipo de uniformes, empresariales, ejecutivos, industriales, escolares y promocionales. Actualmente son más de 100 colaboradores y debido a la emergencia del coronavirus, sus actividades cambiaron drásticamente con el objetivo de resguardar la vida de todas las personas. Las instalaciones ahora se ubican en un sector del Naranjo, donde previo a las medidas de restricción establecidas por el gobierno, ya habían implementado protocolos de seguridad ocupacional que están relacionados al COVID-19. Ya cuando se dio ya el aviso de parte del gobierno ya oficial de la situación, ya se hizo un protocolo pues bastante más especial y específico, ¿verdad? Donde ya incluyó otras medidas de sanitización, ¿verdad?, para el resguardo de todo el personal. Y también en el caso de los adultos o algo, pues para preservar su salud, pues también se les retiró inmediatamente que se fueran a sus casas. Y la gente durante toda esa quincena, pues estuvimos bastante apegados a todas las restricciones de que la gente no llegara. El haber adelantado los protocolos de seguridad fue una ventaja para la empresa, porque les tomó únicamente 2 días completar y adquirir algunos implementos que faltaban, como mascarillas y coordinar el tema del transporte para los colaboradores. Por lo tanto, la inversión fue de aproximadamente entre 25 y 30 mil quetzales. El negocio ya no es el mismo. Sin embargo, el velar por la salud y preservar vidas son los elementos más importantes en esta emergencia. Y adaptarnos mucho también a la necesidad actual que hay, porque ahorita hemos estado tratando de apoyar mucho incluso a las empresas con las que trabajamos, proporcionándoles mascarillas, batas, equipo médico, quirúrgico. Entonces esa es una de las maneras en que nos hemos adaptado a todo eso, y también estamos en ese apoyo social, ¿verdad?, de apoyar con la emergencia. Las primeras 5 costureras aún laboran en la empresa, pero fueron enviadas a sus hogares sin afectar sus salarios. Es así como Uniformes de Guatemala se adapta a la nueva realidad durante la crisis del COVID-19. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, Natiana Gándara. Esta mañana se llevó a cabo el Gabinete Económico con el vicepresidente Guillermo Castillo y representantes de ministerios, Bancos de Guatemala y la SAT. Durante la reunión se abordaron 2 temas: la presentación de la estrategia económica propuesta en el Programa Nacional de Emergencias y Recuperación y los procesos que las instituciones involucradas implementarán en el marco de la Ley de Rescate Económico a las familias por los efectos del COVID-19. Hicimos un pequeño cambio en la agenda, nos estamos enfocando en cómo podemos atacar los problemas económicos a raíz de esta pandemia del COVID-19 sin desorientarnos del plan a largo plazo que tenemos con el PLANID. Nosotros queremos que Guatemala salga con un porcentaje positivo en su crecimiento. El Fondo Monetario Internacional en su último reporte dice que podemos terminar hasta con un 2%
negativo en el crecimiento. Y la mesa del día de hoy se ha juntado para analizar, uno, los programas que vamos a trabajar los diferentes ministerios en apoyo a la población, y dos, que esos programas se vean realizados en que se va a dinamizar la economía. Las comisiones presidenciales creadas por la Junta Directiva del Congreso quedaron instaladas en medio de críticas. Las salas de trabajo darán acompañamiento al Ejecutivo. Las comisiones de Protección y Desarrollo Social, de Protección Ciudadana, de Protección Sanitaria y Ambiental y de Protección y Reactivación Económica quedaron formalmente instaladas. Sin embargo, varios congresistas mostraron su inconformidad con las mismas, pues creen que podrían ser ilegales y se limitaría la función de fiscalización. Para tratar de montar estas comisiones paralelas y querer mediatizar o limitar el derecho de fiscalización que tenemos los diputados de oposición. Es por eso que también rechazamos la conformación de estas comisiones y creemos que es todo un plan para no fiscalizar y no tener la información. Esta forma de crear comisiones para fiscalización es prácticamente para hacerle un favor al Ejecutivo. El Congreso no está para ser la oficina legislativa del presidente, sino que precisamente para hacer un trabajo de fiscalización, de denunciar cuando las cosas se están haciendo mal, de revisar, por ejemplo, que el dinero no está llegando a la gente de lo que le aprobamos. Esas eran algunas de las advertencias que le dimos al presidente del Ejecutivo cuando le aprobamos una ampliación. El presidente del Congreso criticó a quienes se oponen y dijo que el trabajo de estas comisiones es legal. Ellos que presenten los amparos que tengan que presentar, van presentando como 15 hasta el día de hoy, porque se oponen a todo. Yo más que criticarlos, pues invitarlos. Han sido tomados en cuenta para integrar estas comisiones. Por ahí se manifestaron de que no quieren participar. Las salas de trabajo quedaron integradas por acuerdos de junta directiva y entre sus atribuciones está elaborar informes mensuales para el Pleno. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Noé Medina. Y en torno a las dudas que existen por parte de la población afectada económicamente, el ministro de Desarrollo Social dio a conocer cuál es el proceso correcto para la entrega de ayuda y señaló que no se deben realizar aglomeraciones en las municipalidades. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, indicó que no es correcto que los alcaldes estén invitando a las personas para ser incluidos en los listados de vendedores informales para recibir un bono de 1,000 quetzales y reclamó que ello pone en riesgo a las personas de poder contagiarse del coronavirus. Que hay muchas personas que se dedican en nuestro país a la economía informal en ventas de panes, en ventas de pollo y papas en muchos lugares a través de carretas, ventas de flores, de dulces. Y muchos de estos vendedores se encuentran registrados en las municipalidades, es decir, los gobiernos locales llevan un registro de los vendedores de la economía informal. ¿Por qué llevan ellos ese registro? Porque muchas de estas ventas requieren de una autorización, por ejemplo, por controles de salubridad, cuando es el tema de comida, por controles de espacio, cuando es el pago de arbitrios en áreas públicas, en ventas sobre calles o mercados. El ministro explicó también que el punto de partida para entregar 1,000 quetzales mensuales por 3 meses es el consumo menor a los 200 kWh, que es la tarifa social. El punto base de partida es el consumo menor a 200 kilowatts, que es la tarifa social. Eso, en principio, lo que garantiza es que quien consume menos de eso es una familia que está en condiciones de pobreza. Además de eso, se complementa con otros criterios. Por ejemplo, se cruza con el DPI, se hace un estudio económico o social muy rápido para identificar quién es la persona que vive ahí, cuál es la condición en la que vive, si es una sola familia, si hay 2 o 3 familias. Es decir, hay varios criterios que permiten ir en el universo de esos 200 kilowatts que va consumiendo, de 200 kilowatts, en ese universo se va a ir aún depurando y depurando para lograr llegar a la base más sensible de esas familias que están bajo de ese consumo. Para la entrega de alimentos, Romero explicó que se beneficiarían a 1 millón de personas y que según la CESAN, lo que se entregue debería de contener complementos nutricionales y calóricos para contribuir en la lucha contra la desnutrición. Con imágenes de Oscar Rivas, reportó Manuel Hernández. Guate Flores es maestro en música con estudios en el Conservatorio Nacional. Sin embargo, como muchos de los que se ganan la vida cantando y tocando instrumentos, han suspendido sus actividades en bares y restaurantes, mientras que sus ahorros se van agotando
y se vuelve más difícil cubrir sus necesidades básicas. Después de varias semanas de haberse decretado las restricciones por el coronavirus, muchos son los guatemaltecos que comienzan a verse afectados por la falta de ingresos. Entre estos, quienes se ganan la vida con la música. Este miércoles conocimos la historia de un profesor de música que espera con ansias volver a cumplir con sus actividades académicas, así como en bares y restaurantes de donde obtiene ingresos. Porque como músico estoy cero. Como la mayoría o todos los artistas en este país y en todo el mundo, no hay eventos, no hay actividades, nadie está haciendo fiesta, que es donde pues, nos requieren, ¿verdad? He estado cero totalmente y pues la ventaja, ¿verdad?, de ser maestro es donde me estoy ayudando y sosteniendo. Algunos de los músicos han optado por hacer presentaciones en línea y posteriormente piden ayuda económica a través de cuentas bancarias, aunque para muchos también es mejor aprovechar el descanso y hacer nuevas composiciones. Yo soy músico con preparación académica de conservatorio también. He estado desempolvando mucho mi repertorio clásico, que no es fácil, ¿verdad? Requiere de mucha práctica. Y he estado practicando eso como para adquirir nuevamente una técnica o una estructura que me pueda enriquecer más a la hora de sacar, por ejemplo, canciones populares. Según Flores, también imparte clases de música en línea, aunque todo depende de los recursos económicos de los padres de los alumnos y teme que en las próximas semanas también se vean afectados. Reporta para Noticiero Guatevisión Juan Diego González y José Manuel Patzán. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Chef realiza pasteles y cupcakes alusivos al coronavirus para endulzarle la vida a muchas personas durante la cuarentena. Un chef repostero guatemalteco se las ha ingeniado para ayudar a sobrellevar la cuarentena de la mejor manera, con pasteles y cupcakes alusivos al coronavirus. Y ya que muchos están de cumpleaños en estos meses, ha usado su creatividad para no dejar de ser productivo. Si el coronavirus fuera un personaje animado, probablemente esta sería su expresión, o al menos así luce en la imaginación del chef repostero Roberto de León, quien ha sabido subsistir con sus productos en medio de la pandemia del COVID-19, luego que muchos de los eventos grandes en los que estaba contratado fueran cancelados. Gracias a Dios nosotros tenemos ventas en esta época de crisis, pero tuvimos que cambiar como de estrategia a vender pasteles grandes a vender pasteles pequeños de 10 porciones. Más que todo lo piden para cumpleaños, para compartir en casa, y pues ahí creamos diferentes diseños, así como los que están ahorita de coronavirus, así como estos, ¿verdad? También tenemos de gel antibacterial. Roberto de León es licenciado en Administración de Empresas, pero su pasión es la repostería y en medio de la crisis se las ha ingeniado para continuar haciendo lo que ama, además de sacarle una sonrisa a sus clientes, quienes han visto el lado positivo de compartir en familia. Estas piezas son completamente de azúcar, se hace de fondant, ¿verdad? Pero les ponemos pues bastante amor. ¿Verdad? También estos cupcakes son de chocolate. Lo que hacemos es que le ponemos el relleno, ¿verdad? Luego le ponemos la buttercream para pegar nuestra tapita de fondant. Y por último ponemos nuestro coronavirus, pero tenemos que medir la altura para que nos quede bien. Y de ahí ya está el cupcake. Ahí estamos, ¿ve? Las reuniones de cumpleaños se han limitado al núcleo familiar. Es por esto que este emprendedor provee opciones ajustadas a las necesidades de sus clientes. Además, el repostero ha realizado pasteles con personajes que utilizan mascarilla, como parte de la normalización de esta medida de prevención que busca contener la propagación del nuevo coronavirus en el país. Para Noticiero Guatevisión reportó Dadiana Cabrera con imágenes de Miriam Figueroa. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Tenemos deporte internacional. Finalmente la UCI anunció que el Tour de Francia sí se realizará, aunque en una nueva fecha, por lo cual el evento de ciclismo más importante del año sí se correrá. Mientras tanto,
Ya se conoce hasta qué fecha el fútbol en Alemania y Bélgica pueden contar con presencia de aficionados. Con salida el 29 de agosto en Niza y la final el 20 de septiembre en París, las nuevas fechas del Tour de Francia fueron oficializadas este miércoles por la Unión Ciclista Internacional UCI. El calendario inicial que preveía el comienzo a finales de junio fue cambiado debido a la pandemia del coronavirus. Nunca el Tour de Francia había comenzado tan tarde en el calendario desde su creación en 1903. El periodo de suspensión de las competiciones internacionales se prolongó un mes hasta el 1 de julio, anunció también la UCI al término de su reunión con todas las partes, equipos, corredores y organizadores. Las nuevas fechas de las otras grandes carreras aplazadas no han sido todavía precisadas por la UCI, que fijó la publicación del nuevo calendario a más tardar el 15 de mayo y dio las primeras indicaciones. Habrá sin duda menos vehículos que los años precedentes, estimó el director de la Vuelta, Christian Prudhomme, respecto a la caravana publicitaria, uno de los elementos de la atracción del evento que reúne habitualmente entre 10 y 12 millones de espectadores, según cifras de sus organizadores. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Y ahora es momento de hablar de espectáculos. Un artista emergente ha decidido compartir sus más recientes composiciones durante la cuarentena. Conozcamos a San Juan. ¿Y cómo podría yo confiar en ella? Si sirve la leche antes que el cereal. ¿Y cómo podría yo pensar en ella? Si cree que Jesucristo es real. Juan Luis Arribillaga, mejor conocido como San Juan, es un músico guatemalteco que recientemente lanzó un sencillo titulado Su Carita, No Estoy Tan Mal. El artista se caracteriza por darle un toque cómico a sus composiciones. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy San Juan y hoy les vengo a presentar mi último single, Su Carita. La canción nace de un meme. Sí, de ese meme que anda por ahí poniendo en duda a todas esas personas que sirven la leche primero que el cereal. La canción habla de cómo una persona, al sentirse atraída por otra de manera superficial, hace que no vea otros aspectos a profundidad que podrían ser más relevantes en una relación interpersonal. La canción habla de cómo los seres humanos somos superficiales y cómo hasta cierto punto somos instintivos, que a pesar de analizar las cosas, las situaciones y las personas, pues nos vamos por lo ilógico, nos vamos por lo instintivo. San Juan busca crear un balance en sus canciones que tengan un contenido interesante con un toque sarcástico, cómico e irónico en medio de su expresión sentimental. Su Carita, No Estoy Tan Mal, está disponible en todas las plataformas digitales. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. ¿Cómo podría yo confiar en ella? Si no puedo esperar nada de mí. ¿Cómo le daré una oportunidad a ella? Si ya tengo suficiente de mí. Y estoy muy mal. Así llegamos al final de esta emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo como siempre su compañía y recordándole que estaremos informándole todo el tiempo en Guatevisión, por supuesto, a la 1, a las 6 y a las 9 de la noche. Un militar brasileño de 99 años se curó del coronavirus y en medio de honores castrense recibió el alta en un hospital del país de América Latina más golpeado por la enfermedad. Arropado por aplausos del equipo médico que lo atendió y por el saludo de una trompeta castrense, salió en silla de ruedas del Hospital de las Fuerzas Armadas en Brasilia, donde permaneció internado 8 días. Antes de subirse a un vehículo, levantó los brazos en señal de victoria. El militar es parte del grupo de mayores de 65 años que, según la Organización Mundial de la Salud, desarrolla casos graves con más frecuencia, al igual que los que padecen afecciones médicas preexistentes. Hay esperanza, lo podemos vencer juntos. Usted, quédese en casa. Buenas noches. Yo también soy.